Después de quedar viuda, Ramona pensó que sus hijos estarían ahí para ella. Pero lo que llegó fue otra cosa. Con la excusa de «no puedes vivir sola», la mandaron al establo del fondo. Un colchón inflable, un foco colgado, un rincón con la Virgen de Guadalupe y olor a heno. Desde ahí veía cómo su casa, la que ella limpió durante más de 40 años, se llenaba de risas, pero no de las suyas. Ya no la invitaban a comer, ya no preguntaban si necesitaba algo. Solo bajaban cuando se les acababa el gas o necesitaban quien cuidara a los niños, y ella, en silencio, decía que todo estaba bien, hasta que un día alguien tocó su puerta. Un viejo conocido del pasado, con algo en las manos, con una verdad que lo cambiaría todo. A partir de ese momento Ramona dejó de bajar la cabeza. Empezó a hablar claro, a poner límites, y sin gritar, sin vengarse, sin romper nada. Recuperó lo más importante, su voz, su respeto, su lugar. Porque a veces lo que está enterrado no es olvido, es fuerza que solo estaba esperando el momento de salir. Antes de comenzar esta historia, suscríbete al canal si alguna vez has sentido que la familia olvida lo que uno dio. Y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Ahora sí, prepárate. Esta historia no se te va a olvidar. Mamá, no lo tomes a mal, es por tu bien. Aquí vas a estar más tranquila, cerca pero sin estorbar. Eso fue lo que dijeron. Pero lo que hicieron fue dejarla en el establo, como si fuera una carga. Doña Ramona, 73 años, viuda desde hacía 2 meses, se quedó parada en la entrada del viejo galpón con una bolsa de ropa en la mano. Detrás de ella, su hijo Arturo ya se iba caminando hacia la casa grande, la de siempre, donde ahora vivía con su esposa Leticia y los niños. Ni un abrazo, ni un «te quiero, mamá». Solo una frase lanzada al aire. «Acomódate lo mejor que puedas. Cualquier cosa, avísanos». Y cerraron la puerta. La dejaron sola. Ramona miró alrededor. El establo olía a humedad, a trapo viejo y a abandono. No había animales desde hacía años, solo polvo, telarañas y un colchón inflable tirado sobre unos palets de madera, una silla de plástico rota, una mesita oxidada y una cobija que no era suficiente ni para cubrirle los pies. Trató de no llorar. No porque no quisiera, sino porque sentía que, si empezaba, no iba a poder parar. Cuando murió Julián, su esposo, todo cambió. Pasaron del duelo al reacomodo en menos de una semana. Ramona no tuvo tiempo de guardar sus cosas, ni de despedirse del cuarto donde vivió casi 50 años. «La casa necesita otra energía», dijo Leticia. «Es momento de hacer algunos cambios», añadió Arturo. Y entre cambios y energías la sacaron de su propia casa. Su casa. A ella, que lavó, cocinó, crió, cuidó. A ella, que siempre puso a los demás antes que a sí misma. Ahora no tenía cuarto, ni baño propio, ni dignidad. Tenía el establo. Los días eran todos iguales. Ramona se levantaba con la espalda adolorida y los pies fríos. Ponía a calentar agua en una hornilla portátil, se tomaba un café ralo y se sentaba en la silla, mirando la nada. Nadie la llamaba, nadie le hablaba. A veces pasaban los nietos corriendo por el patio, pero ni la veían, como si ya no existiera. A veces escuchaba risas desde la casa grande, o el ruido del televisor, y los domingos, carne asada, música, visita de amigos. Nunca la invitaron, nunca la incluyeron. Ramona no reclamaba, no peleaba, solo tragaba saliva y repetía lo que su mamá le enseñó de niña. Calladita duele menos, pero cada noche, cuando apagaba la lámpara, sentía el pecho apretado, un hueco en el estómago, una pregunta que le dolía más que la cadera. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento dejé de ser parte de mi familia? Una tarde, mientras barría el piso del establo,
Más por costumbre que por necesidad, Ramona notó algo en un rincón oscuro, una figura cubierta por una tela sucia. La destapó. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe, desgastada, con los ojos dulces. Las velas alrededor estaban apagadas, el altar improvisado, abandonado hace años. Se le quedó viendo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la miraba con ternura. Ramona se acercó, se arrodilló como pudo, le costó, pero lo hizo, y sin planearlo, murmuró: «Si tú me estás oyendo, Virgencita, no me dejes sola, no tengo a nadie, no sé qué hacer». No pidió riquezas, ni salud, solo pidió no desaparecer. Se quedó ahí un rato, en silencio, y por dentro, algo muy chiquito se encendió, una cosita apenas, como una chispa, una sensación nueva. Tal vez no todo está perdido. Ramona llevaba días con el mismo suéter encima, no porque le gustara, sino porque era el único que aún le daba algo de calor cuando caía la noche. En el establo, la humedad se colaba por las rendijas de madera como si la casa respirara por heridas abiertas. La colcha que le dejaron era más decorativa que útil, y el colchón inflable ya estaba empezando a desinflarse por un costado. Cada vez que se agachaba o se levantaba, le dolía la espalda. Pero no se quejaba. Ramona nunca fue de quejarse, ni cuando le tocó criar sola a los niños, mientras Julián trabajaba todo el día, ni cuando había que estirar el dinero del mandado hasta el fin de mes, ni siquiera cuando tuvo que vender sus aretes de boda para pagar el tratamiento de asma de Arturo. Ella aguantaba, siempre aguantó, y no porque fuera débil, sino porque así le enseñaron. El sacrificio es lo que hace a una madre. Esa mañana trató de hacer café, pero la hornilla eléctrica dejó de funcionar. La desconectó, la volvió a conectar. Nada. Fue hasta la casa a tocar la puerta. Pasaron varios minutos antes de que Leticia saliera. «¿Qué pasa, señora?» Ramona bajó la cabeza. Se descompuso la hornilla. «¿Tendrás una de repuesto?» Leticia frunció el ceño. Estaba en pijama y con el celular en la mano. ¿Y cómo se descompuso? Si esa hornilla apenas se usaba. No sé, hija, solo dejó de prender. Leticia suspiró. Déjame ver si tenemos otra. Pero si no hay, pues, ni modo. ¿Sí? Ramona asintió. Ni siquiera se atrevió a pedir pasar al baño. Volvió al establo con las manos vacías y sin café. Mientras se sentaba en su silla plástica, se quedó mirando la tierra del piso. Estaba limpia. Ella la barría todos los días. No porque hiciera falta, sino porque así se distraía. Esa era su rutina ahora: barrer, calentar agua, cuando podía, ver pasar los días y esperar algo, una visita, una palabra, un abrazo. Pero no llegaba. Afuera el rancho seguía igual que siempre. El gallinero vacío, la reja oxidada, las plantas secas, la casa grande, recién pintada. «Todo lo que hice fue por ellos», murmuró Ramona, sin dirigirse a nadie. Recordó cuando Julián todavía estaba vivo. Tenía carácter fuerte, sí. A veces hablaba golpeado, pero nunca la dejó sola, nunca la hizo sentir menos. Él fue quien construyó la casa con sus propias manos, poco a poco, con su jornal de mecánico y el esfuerzo de los fines de semana. Cuando Arturo cumplió 18, Julián quiso cederle un pedazo del terreno para que construyera su casita. «Pero que no se le suba a la cabeza, la casa sigue siendo nuestra». Eso había dicho, pero ahora Julián ya no estaba. Y Arturo no solo se había quedado con el terreno, se había apropiado de todo. Ramona recordaba bien cómo empezó el cambio. Primero, las visitas disminuyeron. Luego, ya no respondían llamadas. Después, Leticia empezó a tenerle cositas. Que si deja las puertas abiertas, que si gasta mucha luz, que si ya no puede sola. Después de la caída que tuvo en el patio, una torcedura leve, nada grave, aprovecharon para decirle que era peligroso que siguiera en la casa.
Y así, sin mucho ruido, la fueron desplazando. No más unas semanas mientras te recuperas, mamá. Te vamos a visitar todos los días. No es para siempre. Mentiras. Ese día por la tarde, Ramona decidió barrer el rincón más escondido del establo. Ahí donde casi no llegaba la luz. No sabía por qué. Tal vez porque necesitaba moverse, o tal vez porque ese silencio empezaba a hacerle daño. Fue entonces cuando vio de nuevo la imagen. La Virgen de Guadalupe, apoyada contra la pared, cubierta por una manta vieja. La había descubierto unos días antes. No le había dicho a nadie. Ramona la destapó y se le quedó mirando. «Tú sí me ves, ¿verdad?», susurró. Se arrodilló como pudo. Le dolían las rodillas, pero no le importó. «Yo ya no sé qué hacer. Mis hijos no me quieren cerca, y esta casa, que era mía, ya no lo es. Me siento como si no existiera, como si ya estorbara. Pero tú sabes, Virgencita, que todo lo hice por ellos. Todo». Se quedó así un buen rato, callada, llorando en silencio, como una niña que ya no espera regaño, solo consuelo. Esa noche, Ramona no cenó. No tenía apetito, y el cuerpo le pedía descanso. Se acostó temprano, con la misma cobija, en el mismo colchón medio desinflado, pero algo dentro de ella ya estaba empezando a cambiar. No sabía qué era, pero lo sentía. Un malestar diferente, no físico, no de huesos, un malestar que se llamaba dignidad. Y aunque todavía no tenía fuerza para enfrentar lo que venía, esa noche, por primera vez, soñó con algo distinto, que algún día iba a salir del establo y nadie más le iba a decir dónde podía estar. Ramona despertó con dolor en el costado. El colchón inflable ya tenía una fuga evidente. Cada vez se hundía más del lado derecho, como si la empujara hacia el suelo. Se incorporó despacio. El frío de la mañana le mordía los pies. Las pantuflas estaban húmedas. La humedad del establo lo alcanzaba todo. Buscó el suéter de siempre. Revisó la bolsita de comida. Solo quedaba un poco de arroz y una lata de frijoles. Suspiró. Se peinó lo mejor que pudo con los dedos y salió rumbo a la casa. Tocó la puerta con suavidad. Leticia fue quien abrió. «¿Qué pasó?» «Necesito ir al baño. Y si tienen un poco de pan, se me acabó lo que me dejaron». Leticia no la invitó a pasar. «Arturo está dormido. Y vamos a salir al rato, así que apúrate». «Sí». Ramona entró al baño. Fue rápido. Lavó sus manos y cuando iba de salida se detuvo frente al pasillo. La puerta del que era su cuarto estaba entreabierta. Se asomó por impulso. No estaban sus cosas, ni su ropero, ni el cuadro de boda que siempre colgó encima de la cama. La cama tampoco estaba, ni la colcha bordada, ni los retratos. El cuarto estaba completamente vacío. Solo quedaba el piso recién trapeado y un olor a pintura nueva. «¿Y mis cosas?», preguntó en voz alta. Leticia, que venía detrás, se tensó. «¿Qué cosas?». «Las mías, mi ropero, mis álbumes, el espejo de mi mamá». Leticia se cruzó de brazos. «Ay, señora, esas cosas ya estaban muy viejas. Algunas las guardamos en la bodega, otras se fueron a la basura». Ramona se quedó congelada. «¿A la basura?». «Pues sí, ¿qué íbamos a hacer con todo eso? Ya ni servían. El colchón estaba todo manchado y el mueble lleno de comején». Ramona sintió un nudo en la garganta. «Pero ni me preguntaron». Leticia se encogió de hombros. «Usted ya no vive aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer espacio. No podemos tener cosas acumuladas. Eran mis recuerdos. Eran triques, señora. No exagere. Además, le dejamos lo más útil. No diga que no la ayudamos». Ramona no respondió. No podía. Sentía que algo dentro de ella se rompía, lento. Caminó de regreso al establo arrastrando las pantuflas mojadas. Ni siquiera miró hacia atrás. Al llegar, se sentó en la cama inflable. No hizo nada por varios minutos. Solo pensó.
Pensó en Julián, en sus hijos, en todo lo que había perdido, sin que nadie se lo quitara con armas ni amenazas. Se lo quitaron con indiferencia. Más tarde una camioneta blanca entró al terreno. Ramona la reconoció. Era don Hilario, un viejo amigo de su esposo. Trabajaron juntos en el taller por más de 20 años. «¡Doña Ramona!», gritó desde la ventana. «¿Cómo está?». Ella caminó hacia la reja con pasos lentos. «Aquí, don Hilario, viviendo». «¿Y usted?». «Ya ve, dando vueltas, vine a ver si Arturo estaba. Tengo un papel que dejó pendiente Julián antes de morir». Ramona frunció el ceño. «¿Un papel?». «Sí, algo del terreno. Julián me había pedido que lo guardara en mi caja fuerte. Me dijo, si me pasa algo, tú sabes a quién dárselo». Ramona se quedó en silencio. Hilario bajó de la camioneta. Le extendió un sobre sellado. «Yo pensé que ya se lo había dado Arturo, pero me enteré que usted está viviendo en el establo y la verdad, eso no me cuadra». Ramona lo tomó con manos temblorosas. «Gracias, don Hilario. Usted revise bien. Y si necesita algo, mi esposa y yo estamos en la misma casa de siempre». Se subió a la camioneta y se fue. Ramona se quedó ahí, con el sobre en las manos. No lo abrió, no todavía. Lo guardó debajo de la cobija y miró hacia la figura de la Virgen en la esquina. No dijo nada, pero algo estaba empezando a despertar en su pecho. Una duda, una sospecha, una rabia que venía guardando desde hace tiempo. Y aunque aún no sabía qué había en ese sobre, ya empezaba a sospechar que no la habían dejado en el establo por descuido. Fue por conveniencia. Ramona no durmió bien esa noche. No fue el colchón, ni el frío, ni el ruido de los ratones en el techo. Fue el sobre. Ese bendito sobre que Hilario le había dado por la tarde. Seguía ahí, debajo de la cobija, como si quemara. Como si le susurrara que el silencio que venía cargando no iba a servirle más. A las 5 de la mañana, sin pensarlo demasiado, se sentó en la cama inflable, encendió la lámpara vieja de mesa y sacó el sobre. Era de papel grueso, amarillento por el tiempo. Estaba sellado con cinta transparente. Tenía su nombre escrito a mano. «Para Ramona, solo si un día te toca estar sola». La caligrafía era inconfundible. Era la letra de Julián, grande, recta, apretada. Ramona tragó saliva y rompió el sello con cuidado. Adentro había varias hojas. La primera era una carta escrita a mano, en tinta azul. «Ramona, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y si no estoy, quiero que sepas primero que no hay un solo día en esta vida en que no te haya amado. Sé que fui duro a veces. No soy hombre de muchas palabras, tú lo sabes. Pero nunca te fallé, nunca te solté, y no quiero fallarte ni en mi ausencia. Aquí dentro vas a encontrar copia del testamento que firmé contigo y con el notario Marcos Hernández. Yo dejé todo a tu nombre, todo, porque tú estuviste cuando no había nada, y mereces quedarte con lo que construimos. Arturo es bueno, pero es ambicioso. Leticia, tú ya sabes. Si un día te quieren hacer firmar algo, no lo hagas sin leer, y si dicen que no dejé nada, enséñales esto. Lo guardé con Hilario porque él es hombre de palabra. No permitas que te borren, Ramona. No dejes que nadie te saque de lo que es tuyo. Te ama siempre, Julián». Ramona se quedó mirando la hoja. No podía hablar, no podía llorar. Sentía como si el cuerpo entero le temblara. Sacó el resto de los papeles del sobre. Estaban en buen estado. Una copia del testamento, con firmas, sellos y el nombre del notario claramente visible. Había también una hoja más pequeña, donde Julián había anotado una lista de pertenencias, casa, terreno, animales, ya no tenía, y una mención especial. El establo también es parte del predio principal. Todo estaba a nombre de ella, todo. La cabeza de Ramona giraba. No era solo el dolor de la traición, era la claridad de que la habían hecho a un lado con mentiras.
porque cuando Arturo le pidió que firmara unos papeles del seguro, ella firmó sin leer, porque confiaba, y ahora entendía. Todo fue planeado. Él no puedes vivir sola, él no más unas semanas. En la casa necesita otra energía. Fue un montaje, y ella se lo tragó. Al mediodía se animó a salir, no hacia la casa, no estaba lista. Fue al pueblo. Caminó despacio hasta la parada do ónibus. Tomó el que pasaba cada 2 horas. Llegó a la plaza central con el sobre en una bolsa de tela. Preguntó por la oficina del notario Marcos Hernández. Seguía en el mismo lugar. Cuando entró, la secretaria la miró sorprendida. «Doña Ramona, qué gusto verla. Vengo a preguntar algo». La hicieron pasar. Marcos era un hombre de casi 70, con lentes gruesos y voz suave. «Ramona, ¿estás bien?» Ella colocó los papeles sobre su escritorio. «¿Estos son válidos?» Marcos tomó el testamento, revisó sellos, firmas, fechas, asintió con la cabeza. «Sí, yo mismo lo redacté. Lo firmaron tú y Julián aquí, en esta oficina». Ramona apretó las manos. «¿Y si mi hijo dijo que no había testamento?» Marcos levantó la vista. «¿Arturo?» Ramona no respondió. No hacía falta. «Entonces alguien mintió. Y no es cualquier cosa, Ramona. Esto que tú tienes aquí te da derecho legal sobre todo lo que Julián dejó». Ella se quedó callada. No sabía si sentir alivio o rabia. «¿Y puedo hacer algo?» Marcos asintió. «Claro que sí. Pero antes, ¿quieres que lo registre formalmente en la notaría? Para que quede constancia». «Sí, por favor. ¿Y quieres que inicie proceso legal para recuperar lo que te quitaron?» Ramona bajó la mirada. No sabía qué responder. No era venganza lo que quería. No quería que nadie sufriera. Solo quería volver a ser vista, volver a tener derechos sobre su propia vida. «Déjeme pensarlo, licenciado. Tómate tu tiempo. Y mientras, yo guardo una copia aquí, por si acaso». Al regresar al establo esa noche, Ramona no encendió la lámpara. Solo se sentó frente a la figura de la Virgen. La miró fijo. «Tenías razón en quedarte aquí conmigo. No estoy sola, no estoy loca, y no me voy a dejar». Aún no sabía cómo, ni cuándo. Pero esa noche Ramona durmió diferente, ya no como víctima, ya no como sombra, sino como alguien que, por fin, había recuperado una parte de sí misma. Doña Ramona se despertó antes del amanecer. No necesitaba reloj. El colchón inflable ya estaba tan hundido de un lado que sentía como si durmiera en el suelo. Sus huesos crujían al moverse y el frío le calaba hasta las pantorrillas. Pero esa mañana algo era distinto. No se sentía invisible. No se sentía vencida. Se sentía despierta. Por dentro, había guardado el testamento en una bolsa de tela, bien doblado cerca de su pecho, como quien cuida una verdad, como quien por fin recuperó algo que le habían quitado, el derecho a su propia historia. A las 7 se puso su suéter más decente, se peinó frente a un espejo quebrado y salió del establo. Caminó despacio, pero con firmeza, hasta la casa principal. Leticia estaba barriendo la entrada, todavía en pijama. Al verla acercarse, frunció el ceño. «¿Necesita algo, señora?» Ramona no bajó la mirada. «Quiero hablar con Arturo». Leticia se quedó inmóvil un segundo. «Él está dormido. Despiértalo». La nuera la miró como si no entendiera, pero Ramona no repitió la frase. Leticia se dio la vuelta en silencio. Minutos después, Arturo apareció en la puerta, despeinado, con cara de fastidio. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?» Ramona no respondió de inmediato. «Quiero que hablemos». «¿Ahorita? Apenas me estoy levantando. Por eso, quiero hablar antes de que empiecen a fingir que todo está normal». Arturo arrugó la frente. «¿De qué hablas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Mis fotos, mi ropero, el espejo de mi madre, la colcha que bordé con tu papá». Arturo suspiró. «Mamá, ya te dijimos,
Estaban viejas, no cabían, algunas se tiraron, otras se guardaron. ¿Dónde? En la bodega, creo. ¿Crees? Pues Leticia sabrá. Yo no me encargué de eso. En ese momento, Leticia asomó la cabeza desde la sala. Señora, no se lo tome a mal. Solo guardamos lo necesario. No hay espacio. Ramona la miró sin parpadear. Tú mejor cállate. A ti no te estoy hablando. Leticia se fue hacia adentro sin decir una palabra. Ramona volvió a mirar a su hijo. ¿Tú sabías que tu padre me dejó la casa? Arturo se quedó quieto. ¿Qué? Firmó un testamento. Me dejó todo, porque lo construimos juntos, porque es lo justo. Arturo abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Por qué me dijiste que no había testamento? ¿Por qué me mentiste? Mamá, yo no sabía nada de eso. Papá nunca me dijo. ¿Y por eso me sacaste del cuarto y me mandaste al establo? ¿Por si sí o por si no? Mamá, estás sacando todo de contexto. Tú ya no puedes vivir sola. No me hables como si fuera tonta. Sola me dejaron ustedes. Sola me ignoran, me esconden. Sola me usan para cuidar a los niños, pero no me invitan ni a una comida. Arturo bajó la cabeza. Podemos arreglar algo, mamá. No te pongas así. Te podemos buscar una enfermera, un cuartito. No quiero cuartito, no quiero enfermera. Quiero respeto. Quiero que reconozcan lo que me corresponde. Y si no pueden, no pasa nada. Pero no me digan que fue por mi bien. Arturo apretó los dientes. ¿Estás pensando en sacarnos? Ramona no respondió. Solo dio media vuelta. Pero antes de irse, dijo sin mirar atrás. Ustedes ya me sacaron a mí. Ahora me toca decidir a mí quién se queda y quién se va. Esa noche, en el establo, Ramona encendió la lámpara con manos firmes, calentó un poco de agua, sacó papel y pluma, escribió una carta al notario Marcos Hernández. Pedía iniciar el proceso formal para validar el testamento de Julián, sin rodeos, sin miedo. Luego se sentó frente a la Virgen, la misma que le había hecho compañía desde el rincón polvoriento. Hoy no me tembló la voz, Virgencita, y eso ya es algo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió desechada, ni invisible. Se sintió viva, dueña de sí. Pasaron 4 días. Ramona no volvió a tocar el tema con Arturo. No hubo gritos, no hubo más reclamos, pero el silencio pesaba como plomo en la casa. Leticia apenas la miraba. Los nietos ya no salían al patio. Arturo pasaba apurado con el teléfono en la mano, sin cruzar palabra. Ella tampoco buscó conversación. Tenía cosas más importantes que guardar: su tranquilidad, su voz, su nombre. El notario Marcos la llamó. Doña Ramona, todo está en orden. Ya registramos el testamento. Legalmente usted puede reclamar la casa. Gracias, licenciado. ¿Desea proceder con desalojo? Ramona se quedó en silencio. Cerró los ojos. No todavía. Primero quiero hablarles, una sola vez. Esa misma tarde caminó hasta la casa. No tocó la puerta. Entró. Leticia estaba en la sala, sorprendida. ¿Qué hace aquí? Llama a Arturo. Quiero hablar con los dos. Leticia vaciló. Es que estamos ocupados. No estoy preguntando. Arturo bajó con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa, mamá? Ramona se sentó en el sillón, se enderezó la espalda. Hoy vine a avisarles, no a preguntar. Esta casa es mía, legalmente, pero más que eso, es mía porque la construí con tu padre, porque la barrí, la pinté, la llené de vida. Leticia cruzó los brazos. ¿Entonces nos va a correr? No, les voy a dar 2 semanas para decidir si se van o si se quedan bajo mis condiciones. Arturo frunció el ceño. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Respeto, nada de decisiones sin mí, nada de tirar mis cosas, nada de tratos como si yo fuera un mueble viejo, y ni una noche más en el establo. Leticia bufó. Esto es absurdo. Ramona se giró hacia ella. No más absurdo que dormir entre ratones mientras tú usas mi cuarto como vestidor.
Arturo intentó calmar las aguas. Mamá, ¿no podemos hablar tranquilos? Estoy hablando tranquilo, pero con firmeza. Y si no les gusta, se van. Los dos se quedaron en silencio. Tienen hasta el viernes. Y no vengo a discutir. Vengo a poner límites. Porque si ustedes me vieron como una carga, yo decidí dejar de cargar con la culpa de querer ser querida. Se levantó y salió sin mirar atrás. Esa noche no durmió en el colchón inflable. Dormiu sentada en la silla, com a espalda dolorida, pero o coração firme. Não sabia se eles ficariam ou sairiam, mas pela primeira vez, isso já não era o mais importante. O importante era que ela se escolheu. Na sexta-feira, Letícia fez as malas. Saiu sem se despedir. Com ela, os netos, as plantas da varanda e o espelho do banheiro que nunca foi dela. Arturo tentou conversar. De verdade vas a quedar-te sola? Ramona olhou nos olhos do filho. Prefiero estar sola, que mal acompanhada. Ele não insistiu. Pegou as coisas e foi embora. Semanas depois, Ramona se mudou da casa grande, voluntariamente. Não queria viver cercada de memórias partidas. Preferia algo novo, pequeno, só dela. O que ficou da venda da propriedade foi usado para alugar uma casita modesta, com vista para o campo. E o estábulo? Ela o deixou limpo, com a imagem de la Virgen en el mismo rincón, mas com uma nova placa na entrada. Aqui dormí, aqui lloré, aqui me levanté, pero ya no vivo más en el silencio. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada historia honra la fuerza de quienes parecen invisibles, pero un día deciden volver a existir. Suscríbete, comenta y comparte, porque nadie merece ser olvidado.